Disculpen que vengo demorado porque vengo de otra reunión. Hoy llegué de viaje. Estuve en un lanzamiento de un emprendimiento en Orlando. eh, y en la reunión estuvo gente interesante dando algunas charlas. Así que estoy recién llegado y justo tenía una reunión antes muy pegada con otro equipo. Así que, bueno. Estuvo Daniel Javib, no sé si saben quién es Daniel Javib, es un speaker mexicano muy importante que habla de temas de desarrollo personal y una charla de 2 horas y algo, muy, muy interesante. Vamos a estar hablando de eso, no hoy, pero vamos a estar hablando de eso seguramente la semana que viene. Y también estuvo Gary Vee hablando. Gary Vee habló básicamente de, eh, digamos, algo que hablo bastante en las redes. No sé si saben quién es Gary Vee. Gary Vee también es un norteamericano. Daniel Javib es un mexicano. Gary Vee es norteamericano y él habla mucho sobre todo el tema de redes sociales y de hacer los videos, ¿no? Y él lo que cuenta es que básicamente eh, hoy en día el tema más importante que tenemos como trabajo es básicamente el tema de hacer contenido, ¿no? O sea, si no hacemos el contenido eh, digamos, como que esa parte es la que nos genera un diferencial hoy en día, ¿no? ¿Qué decís, Lu? Hola, buen día para todos. Primero, sí, me pareció, yo tuve también, hola a todos los que se están conectando, tuve acceso a la grabación que me pasaste y la verdad no conocía a ninguno de los dos, de estos dos speakers, y me llamó, si bien son muy distintos porque Daniel habla mucho de el desarrollo personal, de la herida y cómo nosotros a partir de hacernos más fuertes podemos transmitir mejores cosas. Lo que me llamó mucho la atención de Gary Vee es el tema de cómo muy gráficamente, y fue muy entretenido que él decía cómo agarrando el celular uno puede transmitir y hacer publicidad de manera gratuita, ¿no? Como que antes teníamos que pagar muchísimo para los avisos, para que la gente nos viera, que era muy caro. Y hoy lo que tenemos que hacer básicamente es desarrollar la habilidad, ¿sí? Es ponernos el teléfono, grabar o tener a alguien que nos filme y nos grabe y ahí transmitir, ¿sí? Lo que queremos decir. Pero lo que no tenemos que hacer es vender. Porque la gente no quiere, digamos, que le vendan. La gente quiere comprar. ¿Y qué significa comprar? Comprarnos a nosotros, comprar la persona, conocernos, contar ese valor que tenemos para agregar. No sé, si yo soy buena cocinando, a lo mejor, mira, soy una experta haciendo rogel. Bueno, mira, te comparto. Si te sirve, está bueno. Entonces, generar ese acercamiento y ese conocimiento de la persona. eh, antes de decir, bueno, mira, tengo esta casa para vender. Algo que también escuché el fin de semana, que me llamó mucho la atención, que nada que ver con Gary Vee, pero se los cuento, de hecho inventó, estaban las trillizas de oro, ¿sí? Los que son muy jóvenes, supongo que, no sé si las conocen, pero bueno, los que son más grandes seguramente sí. Y lo que ellas decían, ellas tuvieron una carrera espectacular porque eran las tres muy hermosas, las tres iguales, y era como muy distinto. Arrancaron con Julio Iglesias cuando eran muy jovencitas, y bueno, hicieron muchas publicidades. Pero pasado el tiempo, lo que ellas se daban cuenta, que la gente les preguntaba por su familia, por sus nietos, no por lo que ellas estaban haciendo o por lo que estaban vendiendo, por sus hijos, por sus nietos, porque entonces una contaba que subió una foto de un cumpleaños de un nieto y que tuvo 600.000 visualizaciones. Entonces, como que ahora utilizan eso porque la gente realmente interactúan también con ellas preguntándole cómo está tu nieto y cómo está. Entonces, eso a lo mejor también les permite a ellas generar dinero, porque a partir de que la gente se acerca de una manera más íntima, ellas pueden, o sea, vender con más comodidad y tienen ese ida y vuelta con la gente. Entonces, muy importante de a poquito, porque no es fácil, como ir mostrándonos en lo que somos buenos, en lo que podemos aportar valor, en pequeñas cositas. No digo mostrar una foto de un hijo, de un nieto, pero a ellas porque son hiperpopulares, ¿no? Pero me parece que va también por ahí, ¿no? La gente quiere comprar, tener en cuenta eso, no que le vendamos y, o sea, eso es como la segunda etapa. Algo muy importante que dijiste ahí al final es que, o sea, el hijo nuestro probablemente no le interesa a nadie, ¿no? El hijo de las trillizas de oro, que son gente Claro,
famosa tiene un interés distinto que el nuestro. Entonces, nosotros cuando generamos contenido, algo muy importante es no generar contenido, o sea, autorreferencial, ¿no? Porque a nadie le interesa, hola, estoy acá en este lugar haciendo esto, o me fui a tal lado, o hice tal cosa, o hice tal otra. Es algo que seamos conocidos realmente. No le interesa a nadie, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, o sea, hacer contenido que le interese, pensando en el otro, no en pensando en nosotros, ¿no? ¿Qué puede Bueno, yo, aportar? para Mati, quiero contar una cosa, porque esto lo quiero contar, que vos te fuiste a Disney con las trillizas de oro. Era muy chiquito. Que ya no le interesa a Eh, nadie, pero bueno, es el cholulaje. Cuando eras chiquito, ellas organizaban estos viajes con chicos, que yo no lo sabía, entonces te ibas a Disney con la trillita de oro. Sí, sí, es cierto. Debe la mida. Bueno, entonces, sí, volviendo a Gary, entonces, es muy importante que nosotros pensemos qué aporta valor, qué aporta entretenimiento, ¿sí? Entretenimiento a las personas, qué aporta valor, a veces valor, o sea, depende para qué eh, tipo de persona son distintas cosas, pero es ayudar a otro, enseñar a otro, mostrar algo a otro, mostrar algo, o sea, entretenimiento es mostrar algo divertido, mostrar algo gracioso, o sea, muchas veces uno está viendo videos y decís, este video seguro es viral, digamos, y mirás la cantidad de visualizaciones y es viral, ¿por qué? Porque es un perro haciendo algo, un niño que le pasa algo, una persona que, o sea, le pasan las cosas malas, entonces... Es muy importante entender que el real estate muchas veces o el negocio que tiene cada uno no es interesante para el resto, ¿no? O sea, muchas veces hablamos de justamente del rubro que es, si yo hablo de real estate, no le interesa ni siquiera a la gente de real estate un video en TikTok o en Instagram, ¿no? Una cosa es que ustedes se conecten a una reunión donde ustedes quieren aprender algo y otra cosa es que ustedes estén en las redes sociales o en TikTok, o sea, pasando videos, ¿no? Que es más un tema de entretenimiento y de ver qué pasa y todo lo demás. Entonces, ¿con qué temas podemos ir a hablar? De lo que nos gusta hablar en general, pero de lo que nos gusta hablar donde la gente le gusta escuchar, ¿no? O sea, no de lo que nos gusta hablar, de nuevo, autorreferencial, de lo que nos gusta hablar de, bueno, mi vocación es, no sé, enseñar tal cosa, o lo que decía Lu, o sea, cocino, entonces cuando cocino, o sea, cocino, muestro lo que cocino, mientras tanto, y ahí es como que uno el tema del real estate. Muchas veces podríamos, por ejemplo, ir a cocinar a los departamentos donde, o sea, estamos mostrando, ¿no? O ir, tengo una agencia de autos, con los autos en la agencia, ir manejando y haciendo un viaje recorriendo en el auto que estoy vendiendo. O hago yoga. Entonces voy a hacer yoga en este departamento. Entonces siempre es cómo te imaginarías, ¿no? Manejando este auto, cómo te imaginarías haciendo yoga en este departamento, cómo te imaginarías en este viaje con tu familia, y yo llevo la mía, ¿no? O sea, recorriendo en este auto que te permite hasta 4 personas, con las valijas, con esto, con lo otro, con lo otro. ¿Cómo te imaginarías en un viaje de, no sé, camping en este tipo de camioneta? O sea, son como todas cosas que nosotros podemos como meter en lo que a nosotros nos gusta. Yo soy, no sé, fanático del vino, supongamos, que no es mi caso específico, pero podría ser. O sea, entonces voy recorriendo bodegas, hablando de bodegas y de alguna forma lo vinculo con mi negocio o no lo vinculo, simplemente doy valor y muestro esas cosas para que la gente, o sea, se enganche conmigo primero, le interese, o sea, quién soy yo y a partir de eso después, o sea, me compre algo a mí. Piensen cómo funcionan los algoritmos, digamos, ¿no? Los algoritmos funcionan que alguien sube 200, perdón, alguien sube un video, ¿sí? Ese video, las redes sociales se lo muestran a 200 personas, TikTok, por ejemplo, se lo muestra a 200 personas, y de acuerdo a si esas 200 personas les gusta o no les gusta, entonces se los va mostrando a más personas, ¿no? Entonces, si yo le hablo a un inversionista que compra propiedades en Miami de más de $500.000, ¿no? Cuando le manda los primeros 200 videos, o sea, probablemente ni siquiera llega un solo inversionista. A veces, o sea, es toda gente, o sea, que no son inversionistas, con lo cual a nadie le va a gustar mi video para poder después reproducirlo nuevamente, ¿no? Entonces necesito, o sea, que ese video le guste a 200 personas, a las 200 que lo mande, que le gusta 100, que le guste 50, por lo menos, ¿no? Entonces, para que les guste a esas personas, tenemos que, o sea, hacer contenido que justamente estemos pensando un poquito más abierto, ¿no? Que nuestro nicho, nuestro grupo, nuestro cliente. Y va a haber seguramente algún referente, coach o youtuber o lo que sea, así como Gary Vee dice esto, también tenés alguno que te dice lo contrario, ¿no? Y que te dice, no, no, vos tenés que hablar solo de lo tuyo
porque lo que a vos te interesa es tener tu cliente, ¿no? Es más importante tener tres clientes que son como, o sea, o tres personas que te escuchan, que son tu audiencia, que tener 10.000 personas que no son tu audiencia. Pero la realidad que pasa es que eso depende en dónde lo estemos, o sea, mirando, ¿no? Si yo voy a hacer un evento, vamos a suponer, para vender real estate en vivo, ¿sí? Sí, necesito que vengan personas que quieren comprar, digamos, no me interesan 500.000 personas que no compre nadie, ¿no? Entonces, porque estoy en un lugar específico donde invité a la gente a eso específico. Pero cuando hablo de redes sociales, ¿sí? Es muy difícil, o sea, generar viralización en un nicho muy chiquitito, ¿no? Yo necesito de nuevo para que mi nicho me vea, necesito que me vean más personas, porque esas personas son las que me ayudan a que mi nicho me vea, digamos. O sea, en definitiva, son las que me ayudan a que mi video se reproduzca y le vaya llegando de a poquito a los de mi nicho, y esos son los que me contactan. Los otros no me contactan, los otros me escriben, me insultan, opinan, me dicen algo, no me dicen nada, o sea, se pelean entre ellos, pero me ayudan de alguna forma a que llegue al resto de la audiencia, ¿no? ¿Qué decís, Lu? No, no, nada, no tengo Ah, nada pensé que especial levantaste que el, comentar. el micrófono No, no, no. para hablar. Bien, entonces, lo que él decía es eso, es busquen cuál es el tema o los temas que ustedes pueden aportar y a partir de eso háganlo. Por otro lado, también nos preguntaba, o sea, cuántos estaban haciendo la tarea, o sea, cuántos estaban haciendo los videos, ¿no? Cuántos habían hecho los videos y habían dejado de hacer esos videos. Y él lo que mostraba es que la realidad es que en general es una situación de que no nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer, que simplemente somos vagos, digamos, para hacer y para sentarnos a grabar los videos y para sentarnos a hacer las cosas y para también entender la prioridad que deberíamos darle, ¿no? Yo creo Eh, ahí, perdón, pero lo que creo es que hay que generar ese hábito, ¿no? Sobre todo los que no estamos tan familiarizados y es es el mundo en el que estamos, que eso también lo destacó él. O sea, te guste, no te guste, hoy es así, es como cuando vino Internet. Había gente que no quería conectarse a Internet y después todo el mundo se conectó a Internet y hoy si no tenés Internet es como que no sabes muy bien dónde estás parado. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Entonces, esta es la nueva manera de comunicarnos, entonces genera cierta resistencia, ¿no? Sobre todo los que somos más grandes, de mostrarnos, exponernos, porque no estamos acostumbrados básicamente a esto. Entonces, me parece que generar ese hábito todos los días, aunque sea hacer un video, contar algo, o simplemente para ejercitarlo y generar en nosotros el hábito para que cuando nos sintamos seguros y bien para hacerlo con más naturalidad, es lo que tenemos que empezar a poner en práctica, porque es lo que se viene. Y si nosotros no lo hacemos, lo hace el de al lado y el de enfrente y el del otro lado. Entonces es como que va ganando terreno y nosotros nos vamos quedando, ¿no? Nosotros tenemos que estar en el mismo, o sea, en el mercado en el que tenemos que vender. Y la forma de vender es esta. Antes era mediante un aviso o esperando en el local, hoy es haciendo contenido, buscando, interpelando a ese comprador y generándole valor, ¿no? Esto es lo que se viene dicho por expertos, medido y comprobado también. Sí, lo que también me encontré con una persona que o sea, que hace 2 años y medio empezó con esto, ¿no? Con el tema de hacer videos y dedicarse en serio a ponerse tiempo todos los días, ¿no? O sea, tiempo todos los días para, no todos los días para grabar, sino que algunos días será para, o sea, programar, para hacer los videos, para hacer el texto, para pensar qué ideas, de qué ideas iba a hablar, para pensar un poquito todo esto, y después usaba un día de la semana entero para hacer las grabaciones y, o sea, subirlos, ¿no? Al principio los hacía todos en forma autodidacta, ¿no? O sea, hacía el video, lo grababa, lo editaba un poquito, o sea, con la aplicación, con las mismas aplicaciones de donde los grabás, y lo subía. Después, obviamente, fue contratando equipo, ¿no? A medida que iba creciendo, ¿no? Pero básicamente lo hacía todas las semanas y se lo tomó como un trabajo, ¿no? O sea, como su trabajo más importante. En 2 años y medio está vendiendo más de 20 propiedades por mes, ¿sí? Y gasta en publicidad cero, que en realidad no gasta cero porque gasta mucho dinero en equipo, en realidad hoy en día, porque cada vez hace menos ella y más delega en terceros, ¿no? Pero no gasta en publicidad, estamos hablando de avisos que son gratuitos, ¿no? O sea, estamos hablando de eh, orgánico, ¿no? No está pagando ads, no está pagando para hacer publicidad, ¿no? Con lo cual es todo orgánico
porque ya tiene más de medio millón de seguidores, ¿no? En este momento. Entonces logró en más o menos 2 años y medio millón de seguidores y eso hizo que, o sea, la gente le llega. Ahora, cuando uno mira sus videos, de nuevo, sus videos no son, ella es de real estate, sus videos no son, ¿sí? Todos de real estate. Son cosas entretenidas, cosas que le pasan, cosas que son a veces debatibles. Va contando historias distintas que son las que les va la que justamente la gente las engancha con distintas cosas, ¿no? En algunos momentos. Pero, por ejemplo, ella habla de cosas hogareñas, de lo que pasa en la casa, o sea, relacionado de nuevo al hogar, por ejemplo. Una temática que uno ve claramente es el hogar, ¿no? Entonces habla de cosas del hogar. Ella como madre, o sea, relacionado a qué pasa con los niños, qué pasa con distintas cosas en ella, en el hogar. Bueno, esas son cosas que pueden ser interesantes, donde, de nuevo, no es su hogar, sino es lo que nos pasa, ¿no? La típica situación de qué te pasa cuando el niño tiene tanta edad y pasa tal cosa y hace tal otra, o temas de ese estilo, ¿no? Entonces, la pregunta que hacía Gary es, ¿por qué cada uno no está haciendo esto, ¿no? O sea, ¿por qué cada uno está a veces haciendo un montón de tareas, un montón de esfuerzo, haciendo un montón de cosas y no se decide hacer eso, ¿no? Y convocándole un poquito a Andrés, el tema del miedo, ¿no? O sea, el tema de los miedos que nos da a veces ponernos frente a un video, ponernos frente al qué dirán, ponernos frente a cómo va a salir, cómo me voy a ver, ¿no? O sea, enfrente. Y la realidad de lo que decía él es que esa situación, en definitiva, simplemente es una traba nuestra, ¿no? Porque el que va a opinar del otro lado no tiene ningún seguidor, no hace nada, no hace videos, no tiene clientes, no vende. En general, el que critica y el que está en esa situación, o sea, es la persona que no justamente está haciendo las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, muy importante ponernos por qué vamos a hacer esto, ¿no? O sea, por qué voy a dejar justamente de hacer lo que estoy haciendo para hacer los videos, para poder tener los resultados que quiero tener, que a veces es mucho más esforzado no tener los resultados, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Sí, que esto, el miedo es lo opuesto al amor, particularmente al amor propio, y por lo tanto es falta de autoestima. Y eso está significando, en otras palabras, que nos está generando impacto la autonegatividad que tenemos. No vas a poder, no te va a salir, no sos bueno, no te va a mirar nadie. Claro, con tanta negatividad, evidentemente que vamos a terminar haciendo nada. ¿Por qué? Porque nos falta autoestima. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Bien, de eso también habló él, o sea, pero básicamente de que más allá de si trabajamos o no trabajamos es, o sea, simplemente ponernos a hacer las cosas, o sea, ponernos a hacer los videos, sentarnos a estudiar. Decía él, una de las cosas que le preguntaba era cómo sabes si te falta, o sea, porque él a veces decía que si no tenemos resultados, es que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Que tenemos que cambiar el contenido directamente, ¿no? Entonces, pero en otro momento decía que había que tener también constancia, ¿no? Que no todo llega tan rápido, que no es que uno sube un video y se hace viral, que puede pasar a veces, pero en general cuesta un tiempo hasta que uno sube la cantidad que tiene que subir, hace lo que tiene que hacer, entiende, aprende. Y él hablaba esto del aprendizaje, ¿no? Que era muy importante, o sea, el tema de ir aprendiendo uno mismo, ¿no? Cómo, o sea, lo que le funcionaba, lo que no le funcionaba, para poder justamente repetir lo que funciona y dejar de lado lo que no va funcionando, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Y bueno, que esto ya lo hablamos y tiene que ver con esto del fracaso, que uno puede verlas en forma negativa, las cosas como fracaso, o en forma positiva, como que estamos aprendiendo. Entonces yo muchas veces motivo a la gente para determinadas cosas que tiene que hacer, que las haga mal, porque si las hace mal puede aprender, si no las hace, no aprende nada. Bien, entonces la pregunta iba a Gary que le hice fue cómo saber si nos falta consistencia, ¿sí? O lo que nos falta es, o sea, o hay que cambiar el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Y él lo que nos respondió es que él tiene un libro, que son 47 slides aparentemente, que nos lo dio en forma gratuita. Después voy a estar en inglés, así que voy a revisar qué es lo que mandó y les voy a mandar algo en español por el chat de Poder Latino. O sea, si alguno no está en el chat, después
no sé si lo ponen acá o les escribo y, perdón, me escriben y les paso el link para unirse al chat de WhatsApp. Pero básicamente lo que él decía era que había que estar como permanentemente aprendiendo sobre el tema, o sea, entendiendo sobre qué es lo que tengo que subir, por qué lo tengo que subir, cuál es la temática, pero que cada uno de nuevo tiene que diseñar su propio camino, ¿no? O sea, no es para todos el mismo resultado. Cada uno tiene su impronta, sus temas, sus intereses. O sea, y fíjense, cuando a uno le apasiona algo, entonces es mucho más fácil que uno hable de eso, ¿no? Que uno pueda ser como natural en eso. De hecho, se había dado una situación de que alguien estaba como hablando de algo que era no del todo cierto, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, estaba como hablando en un video y decía cosas que cuando vos veías toda la historia no había consistencia, ¿no? O sea, decía que la persona era de una forma, pero después cuando hablaba de otra te das cuenta que de esa forma no era porque esto no coincide con esto. Entonces, tener consistencia en el mensaje, no crear un personaje, ser uno mismo, ¿sí? Pero ser uno mismo en función a lo que el otro quiere, no es ser uno mismo, yo soy así, entonces que el que quiere me mire, el que quiere no me mire, si no me mira nadie no me sirve para nada, ¿no? O sea, es dentro de lo que es ser yo mismo, pero qué es ser yo mismo para que a otro le aporte valor. Siempre en la cabeza él recalcaba mucho esto, ¿no? Siempre que al otro le aporte valor. ¿Cómo hacemos para que el otro se interese por lo que nosotros estamos dando, ¿no? Entonces, como reflexión final de este tema puntual es esa situación, ¿no? O sea, tener en cuenta que deberíamos tener en nuestra agenda todos los días, ¿sí? Algo relacionado con, o sea, nuestra producción de videos. Deberíamos tener un día, o sea, y unas horas en algún día bloqueadas para hacer ese contenido, o sea, y los otros días para pensarlo, mirar lo que hicimos, ver qué funcionó, o sea, todos los días tiene que haber algo en nuestra agenda que está relacionado con que podamos lograr generar una comunidad que nos siga y que esa comunidad es la que después nos va a ayudar a vender, ¿sí? O sea, si ustedes miran, por ejemplo, eh, videos hoy de creadores de contenido, ¿sí? Ellos, de nuevo, mixean un poco el tema con el que hablan con cosas interesantes para las personas, ¿sí? Que generalmente, de nuevo, son debates o cosas que piensan que a la persona le puede interesar estar escuchando cuando está scrolleando en un momento de tiempo libre, digamos, ¿no? Andrés, ¿vos querías decir algo? No, no, no. Ah, ok. Y estuvimos hablando un poquito del tema de comunicación, ¿no? Venimos hablando de cómo comunicarnos y nos habíamos quedado en el tema del timing de la venta, ¿no? Ni apresurar ni dejar enfriar. La venta es como cocinar, ¿no? Si saco el plato crudo no sirve, si lo dejo demasiado se quema, ¿no? El secreto está en ese punto justo que tenemos que encontrar con el cliente, ¿no? Y esto es muy, pero muy importante porque en la mayoría de los casos, sobre todo los latinos, somos poco, o sea, en el timing estamos como a veces demorados, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la cultura sajona a veces son más pushy, más que te están tratando de vender tipo el vendedor de celular, ¿no? Que te está como picando la cabeza. Pero los latinos en general somos como no quiero molestar, no quiero apurarlo. Entonces es muy importante entender que tenemos que estar seguros, ¿sí? Ahí están mandando el Instagram y no, me parece que están pidiendo el de Gary Vee y el de Daniel Javib. Después lo mandamos por el grupo eso, para los que vieron los Instagram, ¿no? Entonces, entender bien eso del tiempo justo, ¿sí? Es algo muy importante. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, porque si se nos pierden los clientes y nunca nos terminan, como que tenemos buena cantidad de conversaciones, hablamos con los clientes, los llevamos, hacemos el proceso, pero se nos termina como enfriando, ¿sí? Bueno, esa es una forma de verlo, ¿no? Pero en general tenemos que tener en cuenta esto. Esto mismo pasa para la creación de contenido. Nosotros tenemos como una estructura general gancho, o sea, lo que va a atraer al cliente, ¿sí? El desarrollo de la historia, ¿sí? Y después el call to action, el llamado a la acción. ¿Qué quiero que haga el cliente en general, ¿no? Entonces, esto es lo mismo con cuando tenemos un cliente adelante, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, el gancho que sería nuestra publicidad, cómo lo trajimos para que el cliente llegue a nosotros, ¿no? Y después le empezamos a hablar de sus necesidades, de qué quiere, de por qué lo quiere, le mostramos el producto, ¿no? Pero en cada uno le tenemos que tener un llamado a la acción. ¿Qué hay que hacer después que ahora, ¿no? O sea, vimos una propiedad, ok, ¿te interesa o no te interesa? No, no me interesa. Bueno, entonces,
¿Qué tenemos que cambiar? Bueno, esto y lo otro. Ok, vemos otra. Siempre tiene que estar como bien conectada esa situación del siguiente, ¿no? El timing es clave porque apurar al cliente genera desconfianza, ¿sí? Siente que queremos cerrar la venta, ¿sí? En vez de ayudar a las personas, ¿no? Entonces, ese es el vendedor que necesita más vender que el cliente comprar, ¿no? Entonces, eso se nota y esa desconfianza genera que el cliente ya no se siente tan cómodo con nosotros, ¿no? Esperar demasiado hace que se enfríe, ¿sí? Que se distraiga o que nos gane la competencia. Muchas veces, cuando el cliente está en ese proceso donde está entusiasmado, ese es el momento donde necesitamos, o sea, venderle. Ese es el momento donde necesitamos tomar una reserva. Ese es el momento donde necesitamos que el cliente saque la billetera y deje algo para empezar a tomar el compromiso, porque probablemente después vienen los miedos, ¿no? O sea, uno está como convencido, quiero hacer esto, quiero comprarme esto, quiero viajar, quiero comprar un viaje, quiero comprar un auto, quiero comprar una casa, pero a veces en el momento que hay que ejecutarlo es poner el dinero y tomar el compromiso, en ese momento el cliente dice, ah, pero pará, le tengo que preguntar a tal, o tengo que hacer tal cosa, o qué pasa si me mudo de zona y la zona no era la que yo quería. Como que empiezan ahí esas situaciones que empiezan a dar los miedos, ¿no? Entonces, a veces, o sea, ayudar a entender que el cliente está convencido y está bien con esa decisión que va a tomar es algo muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, nuestra tarea, ¿cuál es? Leer ese momento correcto, ¿no? Y acompañar el ritmo del cliente, no el mío. Sí, Andrés. Bueno, que vos la vez pasada diste el ejemplo del varón y la mujer en el sentido de conocer al otro, y esto es clarísimo, y quería poner énfasis en lo que vos decís de la confianza. Se transmite y gestos, formas de hablar, etcétera, que dan clara idea de cuál es tu intención que hay detrás. Entonces, mientras uno no sea realmente honesto en esto de acompañar y no querer enchufar, es fundamental. Bien, entonces, ¿cuáles son señales de que el cliente está listo, por ejemplo? O sea, hace preguntas específicas en detalle. O sea, cuando el cliente empieza a preguntar en detalle, y cómo sería esto, y cómo sería la forma de pago, y cuándo podemos cuándo puedo tener el producto, y cuánto es el costo del envío. O sea, cuando empieza a hacer preguntas más específicas, son señales de que está queriendo avanzar, ¿no? Preguntas sobre el dinero, o sea, típica situación, preguntas sobre el dinero, formas de pago, plazos, ese tipo de preguntas son preguntas que empiezan a mostrar, ¿sí? Que el cliente, o sea, puede estar listo, ¿no? Pide una segunda reunión o quiere ver más opciones concretas, ¿no? O sea, también lo mismo, señales de que está avanzando. Empieza a usar frases de pertenencia. Esto también es muy importante cuando estamos en la comunicación, poder escuchar al cliente, ¿no? O sea, cuando el cliente empieza a hablar de, o sea, está por ejemplo con una pareja o una familia y empieza a hablar de acá podríamos poner estos muebles, acá cuando tenga esta oficina, me imagino viviendo acá los chicos pueden hacer tal cosa, esta es la habitación para Juancito, esta es la habitación para Pedro, ¿no? El auto me entra en la cochera, no me entra en la cochera, como que son cosas que nosotros podemos ver que son señales de que el cliente tiene interés y que está listo, ¿no? Cómo mantener el interés sin presionar. Por ejemplo, recordatorios suaves, ¿no? O sea, ¿te parece si repasamos juntos los próximos pasos esta semana? ¿No? Cómo avanzar. Estamos hablando de cómo avanzar. Contenido de valor entre reuniones. Esto es algo muy, pero muy importante que muchas veces no hacemos, ¿no? Que es contenido de valor entre las reuniones, ¿no? Por ejemplo, enviar un video, un artículo, un testimonio. O sea, nosotros tenemos el cliente que está en un proceso de compra, ¿no? Que lo venimos llamando, atendiendo. Y en el medio, ¿sí? Nosotros podemos mandarle, por ejemplo, una persona que se va a mudar a Miami, en el medio le podemos mandar un video que diga sobre esa zona de Miami, cuáles son los mejores restaurantes, qué se puede hacer, qué actividades, cuáles son las mejores escuelas. O sea, podemos mandarle información sobre esa situación. ¿Está comprando un auto? O sea, o está comprando un auto, está mirando entre varios modelos. Nosotros ya capturamos que está por ahí entre este y este, lo que sea. Le mandamos un video del test drive del auto, ¿no? O sea, o se va a comprar un teléfono, la comparativa del teléfono, lo que opina alguien sobre ese teléfono, ¿no? Las opiniones que tiene un experto del lanzamiento del nuevo iPhone que yo le quiero vender al cliente, ¿no? Entonces, esas cosas generan muchísimo valor y lo que hacen es
tener al cliente permanentemente en el tema, ¿no? Hasta que lo resuelve. Acuérdense que el cliente, si preguntó por algo es porque tiene algún dolor, ¿no? Hay algo que quiere resolver generalmente, ¿no? Tiene algún deseo, tiene alguna situación que quiere mejorar en su vida, lo que sea. Entonces, nosotros no lo molestamos al cliente si lo llevamos a avanzar, todo lo contrario, ¿no? Si yo quiero adelgazar y alguien me está ayudando a cómo darme consejos para adelgazar, y si me está recomendando hacer o dónde comprar o cómo ahorrarme dinero, o sea, comprando comida que es más barata para y que no engorda, ¿no? Entonces, no es que me está molestando, sino que al contrario, me está ayudando. Y en todo caso, esperaremos que el cliente nos diga, che, no me mandes más nada porque no me interesa más. Bueno, bárbaro. O sea, también el tema de avances progresivos, ¿no? Cada reunión tiene que dejar al cliente con una acción siguiente definida, que esto es lo que hablábamos antes, que es, o sea, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo voy avanzando? Y cuando vemos que el cliente no avanza, ahí es donde empezamos a ver que, o sea, o perdió el interés, o se arrepintió, o está trabajando con otro. O sea, cuando vemos que el cliente, nosotros queremos avanzar y el cliente no avanza, bueno, ahí podemos preguntarle al cliente si justamente abandonó la idea de comprar la propiedad, comprar el auto, tomar las sesiones de coaching, comprar el teléfono, lo que sea que vaya a comprar, ¿no? Errores es cerrar demasiado rápido. El cliente dice, lo voy a pensar y se pierde, ¿sí? Siempre lo voy a pensar, se responde con qué vas a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que tenés que pensar? No, tengo que ir a hablarlo con mi esposa. ¿No querés que hagamos una reunión con tu esposa juntos y resolvemos todas las dudas? ¿No? O sea, como no dejar que el cliente se vaya solo a meditar sobre la situación, porque normalmente va a terminar preguntándole a un amigo que no sabe nada y le va a decir que no haga eso, digamos, ¿no? Errores de timing, dejar pasar semanas sin contactar al cliente, ¿sí? La emoción se enfría, ¿no? El cliente lo tenemos en el momento que tiene interés y ahí es cuando hay que atenderlo. Siempre cuando preguntan en qué momento hay que llamar al lead, en el momento que tocó, ¿sí? En el momento que, o sea, nos llegó el lead, es el momento más importante para llamarlo, porque en ese momento es donde se genera justamente el interés. El cliente está en ese momento mirando la publicidad, viendo qué pasó, y si yo lo llamo en ese momento tiene el interés, las dudas, las preguntas. Un día después ya no sabe ni qué hizo, ni qué tocó, ni qué estaba haciendo, ni se acuerda, ¿no? ¿Qué decís, Lu? Que otra cosa importante es si detectamos que realmente está interesado pero está dando vueltas. O sea, dejarle en claro que hay otras personas que a lo mejor pueden tomar acción más rápido que él con esa misma propiedad, ¿no? Como que nosotros vamos a informarle y vamos a estar, o sea, la idea no es apurarlo ni presionarlo, pero sí que tenga en cuenta que si la propiedad está en precio, está en buen estado, o sea, hay otras personas como él que también pueden tomar acción más rápido. Entonces, si él está interesado, tener en cuenta esa posibilidad, que puede haber otro que reserve. Bien. Frases que ayudan a calibrar, por ejemplo, ¿no? O sea, en tu caso, lo ideal sería avanzar ahora para asegurar. Entonces, ¿te parece que lo veamos juntos? O sea, nosotros tenemos que ir buscando cosas que nosotros le preguntamos al cliente que nos den los indicios de qué tan cerca o qué tan lejos está de ese cierre, ¿no? ¿Qué tendría que estar claro para que hoy demos el próximo paso, ¿no? ¿Qué te está faltando, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando que todavía no haces la compra que tenés que hacer? ¿Querés que agendemos ya una próxima reunión para no perder el ritmo? O sea, siempre pedir esa siguiente reunión, ¿no? Acá se usan muchas veces técnicas de cierre, ¿no? Como la más común que vimos es el tema del ABC, ¿no? Es Del uno que, al 10. ¿cómo es? Del 1 al 10, siendo uno no me gustó para nada, siendo 10 la compro ya, ¿dónde te ubicás? Bueno, 8. La otra es el bridge, que es qué estaría faltando a esta propiedad para que llegue al 10. ¿Qué es lo que le falta? Bueno, le falta, no sé, más jardín. Bueno, si yo te consigo una propiedad igual a esta en el mismo barrio, con más metros de jardín, a un precio un poquito más alto, ¿vos estarías en condiciones de avanzar? Sí, no. Bueno, y ahí ver, pero ahí ya estamos como achicando un montón el panorama y también lo ayudamos de esa forma al cliente a que piense, a que abra un pensamiento que a lo mejor con tanta emocionalidad pasa que llega un momento en que ya no piensan. Entonces es como que se traban o dicen, bueno, lo voy a pensar, después te llamo, como que se abruman, que es totalmente natural y propio del proceso. Por eso me parece que nuestra función también es como a través de las preguntas ir guiándolos sin presión, pero también haciéndolos entender que bueno, que es un proceso, pero que hay que seguirlo.
justamente es un proceso, no hay que, bueno, vamos hoy, después vemos el mes que viene, después, no, hay que darle como cierto ritmo para llegar al resultado. Sí, y acordaros que con la técnica del ABC es muy importante la confirmación de, o sea, y hacerle la pregunta de, ¿hay alguna otra cosa que te esté trabando? Porque a veces le decimos los metros, el jardín, esto, lo otro, y le preguntamos, ¿hay alguna otra cosa que nos esté trabando, ¿no? Para despejar que sea esa la única, ¿no? O sea, que no haya otras que no nos está diciendo. Típica situación, sí, tendría que hablarlo también con mi esposa. Ah, bueno, pará, pongamos a tu esposa y lo hablamos juntos, ¿no? La venta no se gana por ser el más rápido ni por ser el más paciente, se gana por ser el que sabe leer el momento exacto en el que el cliente está listo para decir que sí. Entonces, es muy importante que empecemos a prestar atención en qué momento, o sea, sentimos que está el cliente a través de justamente estas validaciones y a través de estas preguntas y a través de leer estos gestos, ¿sí? Para poder entender cuándo presionar, cuándo poder avanzar, cuándo poner el incentivo, ¿no? O sea, muchas veces nosotros tenemos algún incentivo que le podemos dar al cliente, ¿no? Le podemos dar algún descuento, algún pagarle las expensas, pagarle, darle un descuento en el precio del producto. O sea, hay distintos incentivos que nosotros le podemos dar al cliente que debemos tenerlos siempre pensados, pero si se lo damos muy temprano el incentivo, pasa a ser parte del precio, ¿no? O sea, como que ya me lo regalaron y ya. Entonces, ¿cuándo damos el incentivo? Cuando sentimos que el cliente está para cerrar, le decimos. Y si yo te diera un descuento de $3.000 o para avanzar hoy, ¿podrías avanzar? Dale, me interesa. ¿Por qué? Porque el cliente ya está para avanzar, pero con el incentivo dice, listo, si yo igual lo voy a comprar, me lo compro con el descuento hoy, ¿no? Entonces, en general, tener un incentivo genera que esto de la urgencia o la escasez, ¿no? La última unidad. Mira, si esta es la unidad que te interesa, yo te la reservo solamente con $1.000, ¿sí? Porque es la última unidad y se vienen vendiendo a este ritmo, probablemente esta semana ya no haya más, ¿no? O sea, generamos la urgencia por tomar acción, pero cuando el cliente está listo, ¿no? La urgencia no lo vamos a generar con una persona que no está lista, ¿no? O sea, si a mí me vienen y me dicen urgente algo que para mí, no, mira, yo no estoy listo para hacerlo, por más que lo hagan con esa urgencia, yo no voy a tomar acción. Entonces, con esto cerramos el episodio del día de hoy. Vamos a estar hablando un poquito más para cerrar el tema de comunicación, creo que la semana que viene. Igual me parece bien intercalar un poco lo que vimos de Daniel Habib la semana pasada, que está muy, muy interesante. Así que nos estamos viendo el próximo lunes con más Poder Latino. Chau, chau. Nos vemos. Chao.